Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El niño Isaac y su madre Agar fueron expulsados del clan que les aseguraba la supervivencia y quedaron solos en el desierto. Como tantos niños y madres, hoy quedan excluidos del acceso a los bienes indispensables para la vida. Dios escuchó la voz del niño y sigue escuchando. Es nuestra tarea tenderles una mano a estos niños. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ya estamos en este mes de julio, el 2 de julio, hoy, en este día miércoles, en que ponemos ante el Señor nuestras intenciones aquí sobre el altar. Y pedimos perdón también por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En el tiempo anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano.
El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha, pensando: al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Teman al Señor, todos son sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio que nos habla de la expulsión, ¿verdad? De estos demonios que entran en los cerdos, pero con la misma introducción. Miren que es tan importante. Un Jesús que siempre está caminando, que está buscando al enfermo, en síntesis. Llega hasta esta región de los de Gadara, Gadarenos, y aquí salen a su encuentro estos endemoniados. Miren que están saliendo, dice, de los sepulcros. Todas estas imágenes nos hacen entender muy el sepulcro, la sepulcro, veja o manoa, ¿entiende? Entonces, UPB, el autor sagrado Monbeu de son muertos que están caminando, por decir así, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros que vivimos en los sepulcros, que estamos muertos, que estamos caminando, pero en realidad somos muertos, ¿verdad? Pero se presentan aquí frente al Señor. Miren las características cuando uno se aleja de Dios, cuando uno está en la sombra, cuando uno está en la oscuridad y en la muerte. Eran feroces. Nadie podía pasar por ese camino. Diga, tuya veo esa. ¿Y por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, lo que es la muerte, lo que es la oscuridad, lo que es la maldad. Entonces buscamos simplemente aquello que nosotros, entre comillas, sabemos hacer. Lo único que llevo es la maldad, el robo, el homicidio y todo lo que significa el destruir a los demás, destruir la sociedad. Pero hay algo, queridos hermanos, interesante. Comienzan a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de Jesús, la buena noticia de Jesús, ya enseguida, como hablábamos nosotros de la luz que tiene que iluminar, los otros se tienen que dar cuenta, este es alguien diferente. O hablamos también del árbol bueno que da frutos buenos, también vamos a conocer por los frutos buenos. Quiere decir que con enseguida a la cuenta, ¿quién es el que está viniendo aquí? Es una persona que trae el bien, alguien que me va a exigir, alguien que me va a pedir que yo cambie. Peña tende poner que la ya porque peña importante. Bobé señan de ella esa lleva peñan de ser, peñan de rube, paí o lo que sea, peñan de yarañe, eñas en dúo, ahí añan de atoy, añan de no, y añan de dale, cambiar, tenés que ser diferente, ¿verdad? Y eso no nos gusta. Y entonces viene la pregunta: ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Va, vota. Manana yugo avena, va, yuye torbago avena. Porque ya se dan cuenta quién es el que se está acercando. Y viene la segunda, que es crucial: has venido para atormentarnos antes de tiempo. La presencia de Dios en la vida, queridos hermanos, nuestra propia conciencia, la honestidad, el amor, el cariño, el servicio, ciertamente
que nos atormentan a nosotros cuando nosotros somos corruptos y cuando nosotros estamos por el mal camino. Pero este a CPA, como un sacerdote les puedo decir, porque está con 31 años, haciendo estos ojos, estos oídos, ¿verdad? Confesiones y lo que fuere, ¿verdad, queridos hermanos? Personas atormentadas. ¿Pero por qué atormentadas? Y justamente por su conciencia. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Y entonces comienza, queridos hermanos, el Señor que los libera. Y entonces el mal que no es capaz de confrontarse con el Señor. Entonces quiere huir, quiere salir ante la presencia de Dios. No puede permanecer en el corazón del hombre. Déjanos ir entonces a esos cerdos. Y el Señor le dice, cierto, la ven del lugar, tapejó, vayan, porque este no es el lugar. El hombre tiene que ser liberado. El hombre tiene que glorificar a Dios en su vida. Tapejó, ven, curabitebe, el demonio, el mal. Ustedes no pueden estar aquí. Y se fueron. Y dice que después van y se precipitan al mar. Es decir, el mal que siempre, queridos hermanos, va a su lugar, es decir, a la ruina. Pero hay algo un poco negativo, lastimosamente, como termina el Evangelio, porque dice que apenas ellos vieron lo que sucedió, lo que había hecho Jesús y lo que había sucedido con estos endemoniados. Y miren lo que hace la ciudad. Salieron al encuentro de Jesús y al verlo le rogaban que se fuera de su territorio. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que el Señor nos cure? Preferimos, una biopea, tapejogo, ay, no enducei, veñan de yañe, oye, ajina, ¿por qué? Porque la verdad pica ya ñandet. La verdad del Señor nos atormenta y no nos deja en paz, queridos hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que siempre sienta la presencia de Jesucristo y calme las tempestades que nacen del cambio de época. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que instruyan a la gente con la fuerza de Dios y crezcan en la fe. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la.
la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la.